las cosas que puedan ver y proyectarse, oh gloria a Dios, fuera también, alabado Dios. Así nosotros tenemos que tener en mente que todo eso va a tener que ir a la par. La prosperidad de nuestra alma como la prosperidad materialmente tiene que ir a la par. No podemos dejar la prosperidad espiritual para coger la prosperidad material, no. Primeramente es lo espiritual y lo demás va a venir por añadidura para cada uno de nosotros, porque Dios sabe nuestra necesidad. Dios sabe, aleluya, oh gloria a Dios, lo que nosotros necesitamos ahora mismo. Pero Él quiere que nosotros estemos saludables espiritualmente, que estemos orando, que estemos buscando de la presencia de Dios, que estemos orando, que estemos ayunando, que estemos leyendo la palabra, escudriñando la palabra, alabado sea el Señor, aleluya. Eso es lo importante, por eso el apóstol decía que tengas salud, aleluya, porque eso es lo que Dios quiere, que nosotros tengamos salud, salud de nuestro cuerpo, aleluya. Mucha gente que están enfermos, aleluya, pero lo más importante es la salvación de su alma. Quizás si Dios quiere sanar tu alma primeramente y después todo lo demás va a venir por añadidura, porque esa es palabra del Señor. Sana tu alma en esta hora y Dios va a sanar tu cuerpo, aleluya, conforme a su voluntad, conforme a que Él quiere hacerlo, porque Dios sabe el porqué de todas las cosas, aleluya, alabado Dios. A los síntomas, hay unos síntomas de una mala salud espiritual, una baja temperatura. Si usted tiene una baja temperatura, la tibieza es una enfermedad, aleluya. En los negocios un hombre así tendría muy poco éxito, en los asuntos espirituales ninguno en absoluto, porque la palabra del Señor nos dice que mejor estar frío o caliente que estar tibio, porque los tibios el Señor los va a vomitar de su boca, los va a sacar para afuera, los va a desechar. Eso es lo que dice el Señor de los tibios, y nosotros no podemos estar tibios, nosotros tenemos que estar bien calientitos, aleluya, o mejor estar frío, pero tibio no, porque los tibios son los que le da lo mismo una cosa que otra, pero nosotros
no amar a nuestro hermano, solamente el corazón lo tenemos estrechito. Reconocemos unas personas y a otras no las reconocemos. Como hay iglesias que reconocen a la gente que tiene mucho dinero, pero a los pobres y a los que trabajan, muchas veces a los trabajadores que se ganan con sudor de su frente el salario, muchas veces los echan para un lado. Si no dan tiempo, los echan para un lado. O sea que hay que tener mucho cuidado en cuanto a eso. Alabado sea el nombre del Señor. Hay mucha gente que tienen corazones estrechos en estos tiempos en los cuales nosotros estamos viviendo. Alabado Dios, aleluya. Un escaso apetito por todas las cosas espirituales. Ese es otro síntoma de una mala salud espiritual, hermanos. Si usted no siente apetito por las cosas de Dios, si usted no tiene hambre ni sed de Dios, ese es un síntoma malo para nosotros. Nosotros tenemos que apetecer las cosas del Señor, las cosas espirituales primero. ¿Por qué? Porque si nosotros no apetecemos eso, pues no somos cristianos. Porque el cristiano, que verdaderamente es cristiano, que tiene el Espíritu Santo de Dios en su corazón, y tener el Espíritu Santo de Dios en su corazón es tener a Dios mismo dentro de ti. Y tú no alimentar tu alma en espíritu y en verdad, eso es un síntoma malo. No ir a la iglesia, no buscar de Dios, no hacer las cosas como Dios manda, eso es un síntoma malo. Hay otros síntomas también, dificultad en respirar. Mire, para usted poder respirar, usted necesita la oración, porque ahí es donde usted respira, ahí es donde usted da vida a otros que quizás están muertos. ¡Ay, gloria al Señor! Cuando la oración se convierte en una obligación, a Dios no le agrada. ¿Por qué? Porque se pone fastidiosa. Hay algunas personas, aleluya, que ya la oración ya a ellos les fastidia. Ya casi no quieren orar, y si oran 5 minutos es mucho. Si van a la iglesia cuando hay culto de oración, es mucho. Muchas veces ni van. Les gusta más gozarse en los cultos que ir a un culto de oración. Mientras que cuando nosotros estamos orando, estamos enchufados completamente con Dios. Estamos completamente hablando con nuestro Dios. ¿Quién no se enamora de alguien y quiere todo el tiempo estar hablando con esa persona? Pues así mismo nosotros tenemos que hacer lo mismo con nuestro Señor. Si estamos enamorados verdaderamente del Dios que nos salvó, que nos libertó y que nos sanó, aleluya, nuestra alma y nuestro cuerpo, pues también, aleluya, tenemos que estar hablando continuamente con Él. Alabado Dios. No podemos dejar una cosa por otra. No podemos dejar la oración por irnos a pasear, o irnos para la playa, o irnos para lugares donde no nos aprovecha estar yendo. Tenemos que estar siempre en esa comunión con Dios, en ese vivir en el Espíritu. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Los medios para una buena recuperación en el cristiano, porque hay medios para la recuperación si usted está así de esa manera. Si usted no tiene salud espiritual, yo le voy a decir un remedio para que usted ahora mismo se vuelva poderoso, para que se inyecte de esa medicina en esta hora. Y una de las cosas es procurar un buen alimento espiritual. ¿Y cuál es ese alimento espiritual para nosotros? Para recuperar todas esas energías espirituales. Oír buenos mensajes, estudiar la palabra, escudriñe la palabra, ore, ayune, congréguese, busque cada día de la presencia de Dios. Mantenga ese Espíritu Santo de Dios ardiendo en fuego dentro de su corazón. Aleluya. Pero mediante la palabra, el ayuno, la oración, buscando en todo momento de ese Dios grande y maravilloso. Gloria a Dios. Si usted quiere respirar libremente, aleluya, no restringáis la oración, porque ahí usted saca todas esas energías. Usted tiene por dentro, usted tiene dentro
ahí